¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de Cerebros Políticos. Es como siempre un placer para mí y todo el equipo de Cerebros Políticos estar con todos ustedes. Por favor, siempre recuerden suscribirse a las redes sociales de Cerebros Políticos, YouTube. En el caso de YouTube siempre es importante, además de suscribirse, para seguir construyendo comunidad, darle a la campanita para que les llegue de primera mano todo el contenido que tenemos para ofrecerles a todos ustedes. Hoy, de verdad que es para mí un honor. Como periodista, ya formado hace algunos añitos, este señor es una referencia de lectura, también de periodismo, pero sobre todo de historia. Sus libros pasan por las manos de muchos estudiantes del colegio, pero también de la universidad, en un mundo y en un país donde tenemos que trabajar un poquito más en el fomento de la lectura. Él nos tiene para ofrecer muchas historias interesantes y un recuento impresionante realmente de la historia del último medio siglo, de los últimos 60 años de la República Dominicana. Cerebros Políticos se complace en contar hoy con don Miguel Guerrero. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti por este privilegio. Don Miguel, lo primero que tengo para preguntarle, tantas cosas que preguntarle, pero lo primero es, cuando usted se sienta a decidir un tema específico de un libro, tengo entendido que su última publicación fue en el 2022. Me corregirá si no es así. De esta cantidad de libros que usted ha publicado, creo que son 16 o 17. 17 libros. ¿Cómo es el proceso de un escritor de decir, ok, este va a ser el tema, comienza un proceso largo de recopilación de información, le da forma a ese primer índice, lo va llenando de información? ¿Cómo es ese proceso tan engorroso de la producción de un libro? Bueno, es complicado, pero yo creo que la parte más difícil y la más tediosa tiene que ver con la bibliografía, es decir, la recopilación de datos. Luego, cada quien debe tener su propio estilo. Yo lo que normalmente, cuando consigo el libro, lo diseño mentalmente y hago un índice antes de comenzar. Pero cuando yo hago ese diseño, ya yo tengo una idea cabal de lo que yo voy a hacer. El último libro, que a pesar de que es uno de los más importantes para mí, no tuvo o no ha tenido todavía la repercusión de muchos otros, porque es muy polémico, más polémico que ningún otro. Se llama Jaque a la Libertad, el derecho de no asociación. Y ese libro narra la lucha que libraron los medios de comunicación de 1975 a 1991 contra un intento del entonces Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales de supeditar el ejercicio del periodismo en todas las facetas del periodismo a la pertenencia de un colegio, de una entidad privada, y había llegado a un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano, que entonces estaba en la oposición en 1975, que a cambio del voto y la publicidad y la promoción, ellos deseaban que una vez terminadas las elecciones, si ganaban las elecciones el PRD, aprobara un proyecto de ley que ya había redactado el Sindicato de Periodistas y sus abogados para crear el Colegio Dominicano de Periodistas. Bueno, evidentemente eso duró 15 años, porque fue aprobado, los dueños de periódicos, los órganos, los medios oficiales de periodismo, no oficiales en el sentido de pertenencia del gobierno, sino los medios conocidos, que entonces no había el periodismo digital que existe hoy, eran periódicos físicos todos. Consideraban que eso era una intromisión en un negocio privado y una vulneración de un principio básico consagrado en la Constitución de la República, que es la libertad de prensa y la libertad de información, el derecho a la libre expresión del pensamiento, que es uno de los fundamentos de uno de los documentos modernos más importantes que ha normado la vida y las relaciones internacionales, que es la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que fue el documento que salió de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que el mundo se dio cuenta de que había que combatir la dictadura, la tiranía, y era necesario crear los fundamentos de una existencia, de una estructura de libre expresión lo suficientemente fuerte y reconocida a nivel internacional. Yo fui de lo que me opuse en ese momento. Yo era el corresponsal de la United Press International y era también corresponsal en la República Dominicana de la revista Visión, que desapareció. Y UPI también desapareció, porque UPI era una compañía
compañía privada, a diferencia de AP, que es la otra gran agencia de los Estados Unidos, que es una cooperativa. Y entonces los gastos fueron creciendo, claro, pero AP compartía las pérdidas entre todos los miembros, lo otro era una compañía. Pero de todas formas, era entre las tres o la segunda agencia internacional de noticias más importante del mundo. Yo me puse a eso porque creía, porque además el proyecto de ley era discriminatorio por una sencilla razón. La mayoría de los periodistas que entonces existían y apoyaban ese proyecto de ley no habían pasado por la universidad, no tenían títulos de periodista en la universidad. Y simplemente se habían convertido en periodistas ingresando a un periódico para hacer cualquier otra tarea, y dentro del periódico se hicieron y obtuvieron y adquirieron la habilidad suficiente para desenvolverse y crecer como periodista. Uh-huh. Es decir, esa gente le estaba negando a futuras generaciones de lo que ellos se habían aprovechado, las circunstancias, la libertad que habían tenido para optar por eso. Bueno, esa lucha duró 16 años, hasta que finalmente fue aprobado en 2 oportunidades, pero se fue a casación, se apeló y todo eso, y hasta que finalmente en el 91, cuando eliminaron el requisito de la obligatoriedad, ya no tenía sentido, porque claro, si tú quieres tener un colegio, eso es tu problema, pero no me obligue a estar en el colegio. Entonces, el problema es que todas esas colegiaciones crean élites privadas que se aprovechan y terminan corrompiendo los ambientes en que se desenvuelven. Uh-huh. ¿Y qué derecho tiene, por ejemplo, un sindicato de periodistas, que al final era un sindicato con el nombre de colegio, de prohibirme a mí el derecho de ejercer para lo que yo había estudiado y lo que yo sabía hacer, claro, pura y simplemente por mi negativa a inscribirme en un colegio? A ser parte de ese colegio. Además, tenían una cosa muy peligrosa. Tenían un código de ética que cualquier directiva del colegio, si te molestaba lo que yo decía, por ejemplo, me podían aplicar el código de ética, violación a la ética del periodismo, y podían expulsarme no solamente del colegio, sino del ejercicio de la profesión. Uh-huh. La grande dictadura, entonces, Pinochet usó el colegio de periodistas chilenos para apoyarse en todo lo que hizo. Así es. Don Miguel, usted ha escrito libros en la época donde el Internet todavía no ingresaba de manera ni siquiera oficial, ni siquiera masiva, y ha escrito libros en esta era también. Con la era de las nuevas tecnologías, ¿es más sencillo acceder a información y agiliza el proceso de la escritura de un libro, o tiene sus ventajas y desventajas? No, obviamente es mucho más fácil, porque cuando no existía el Internet, si yo me equivocaba tenía que romper la página y volver de nuevo. Yo puedo ahora subir un párrafo, bajar un párrafo, eliminar un párrafo y seguir en el texto. Y puedo grabarlo y lo tengo ahí, y después es más fácil corregirlo. Y corregirlo en pantalla. Claro. Es mucho más fácil, evidentemente. Pero el periodismo sigue siendo lo mismo. Hay valores incolumes que la tecnología no ha podido borrar, que son la obligatoriedad, por ejemplo, de servir las noticias conforme a los hechos y a la veracidad. Es decir, yo creo que eso no ha cambiado. Don Miguel, con respecto a esta eterno diagnóstico cuando llegó la radio, todo el mundo hablaba de que el periódico impreso iba a morir. Sigue vivo. Lo mismo con la televisión y la radio. Lo mismo con los medios tradicionales y la Internet. Y ahora con que la televisión abierta está condenada a la muerte porque el streaming se está comiendo todo ese mercado. ¿Cuál es su pronóstico con respecto al actual ecosistema de los medios de comunicación? Bueno, cuando todo comenzó con la imprenta, ¿no? Con el señor Gutenberg. Así es. Pero cuando apareció la televisión, se pensó que la radio llegaba a su fin. Cuando llegó la máquina eléctrica, parecía que la máquina manual, y todavía hay escritores que escriben en sus máquinas portátiles. Su máquina. Hasta por seguridad. Hasta por seguridad, exactamente. Cuando llegó la pantalla de cosas, todo el mundo pensó que la máquina eléctrica iba a desaparecer.
Y cuando llegó todo eso, la gente pensó, cuando llegaron ahora en lo digital, la gente pensó que el libro iba a desaparecer. ¿Para qué tener un libro y ocupar espacio en tu casa, en tu biblioteca, cuando tú lo tienes todo en un iPad o en un Kindle y demás? En un Kindle y demás. Sí. Pero yo creo que los que amamos el libro lo necesitamos físicamente, porque los libros tienen una presencia física y verlo produce un goce espiritual si tú quieres, pero yo manoseo los libros, me gusta verlo, yo lo veo, lo toco, abro la página, la cierro y lo leo. Y yo prefiero leer el libro y no leer en pantalla. Me resulta muy difícil leer en pantalla. Yo prefiero el libro escrito y tener el libro en la mano, ¿sabes? Sentir que tengo el libro en la mano. Sentir la hoja. Y la hoja, exactamente. Y trabajar en un libro es mucho más interesante que trabajar en un libro digital. Claro. Esa es mi opinión, no sé de los otros. Para muchos otros les resulta más fácil lo digital. Claro. Yo prefiero, yo soy análogo en ese sentido. Un análogo romántico, quizás. Así es. Don Miguel, decía o escribió en algún momento Napoleón que decía algo así como: enséñame una familia de lectores y te diré quién manda en el mundo o quién toma decisiones en el mundo. En ese sentido, y lo decíamos fuera de cámara y coincido plenamente con usted, que estamos viviendo quizás tristemente un retroceso en la cultura de la lectura, no solamente en República Dominicana, sino a nivel general. Quizás se venden menos libros que antes o la gente está leyendo menos que antes. ¿Por qué entonces dedicarle gran parte de su vida a producir esta cantidad de libros que siempre son una referencia, como es la historia de Trujillo, como es la historia del golpe de Estado, como es la crisis del 78? ¿Usted le dedica esa energía como una suerte de su legado para la memoria histórica, a pesar de que sabe de que la gente está leyendo cada vez menos? Mira, hubo una poetisa, ahora se puede decir poeta también, cubana de origen catalana. Ha sido una de las mejores poetisas cubanas de todos los tiempos, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Escribió en una oportunidad unos versos que decían: canto como canta el ave, como las ramas se agitan, como las fuentes murmuran, como las aguas suspiran, que yo al cantar solo cumplo la condición de mi vida. Es decir, yo creo que escribir es la condición de mi vida. Creo que nací para eso. Mi fuerte no es la televisión ni la radio. Mi fuerte es la escritura, el trabajo, el periodismo que yo amo realmente, y el que creo que sé hacer, es el periodismo escrito. Y el que yo he disfrutado. La televisión, bueno, es más fácil. La televisión ahora económicamente es más rentable que el periodismo escrito. Porque tú te puedes independizar en la televisión e incluso en la radio, pero es muy difícil tú tener un órgano escrito, porque necesita una estructura que no se necesita en la que no es indispensable en la otra. Pero yo escribo a veces por necesidad, porque si dejara de escribir no me sentiría yo mismo, algo me faltaría, ¿no? Es muy difícil explicarlo, quizás es romántico, es decir, es como aquel que grita o que se lamenta de algunos fracasos personales porque el corazón se le ha roto. Bueno, pero deja que tu corazón se siga rompiendo, porque a lo mejor se abre. Don Miguel, en ese sentido, en esa posición que ha marcado su vida en muchos sentidos, probablemente mucha gente se hubiese sentido más cómoda si se quedaba en su parcela, en su trinchera de historiador, de periodismo, de periodista y de intelectual. Sin embargo, usted ha dado un paso que quizás ha tenido un costo personal y público para usted, porque usted ha dejado ver con claridad sus visiones políticas. Ha criticado al actual gobierno, tiene su particular opinión sobre otros expresidentes. Esta decisión suya de participar más activamente en el debate público, a pesar de ese costo que ha tenido de verse expuesto a las críticas o a las respuestas, muchas veces críticas sin razón o sin fundamento alguno, ¿le ha valido la pena? ¿Se arrepiente de haber dado ese paso de salir de su rol
que más le acomoda, que más le gusta de escritor, a también participar del debate público? Bueno, mi condición de escritor me genera menos problemas que mi condición de periodista, y yo siempre seré periodista, aunque encontré en el periodismo una vocación que desconocía, que es la de escribir, la de ser escritor. No sé, yo no puedo rehuir el debate, porque el debate de alguna manera me afecta personalmente y afecta a mi entorno, quiera o yo o no, y marginarme de él sería un grave error. Pero yo siempre he tratado de decir, cuando en mi condición, por ejemplo, de periodista, yo siempre he dicho, para ser fiel a mi compromiso personal con el periodismo, yo siempre he dicho que yo no soy imparcial, ni pretendo serlo, porque yo dejé de hacer periodismo informativo hace muchos años. Yo, desde hace mucho tiempo, yo lo que hago es básicamente un periodismo de opinión. Y naturalmente, como yo hago un periodismo de opinión, yo no puedo ser imparcial. Claro. Porque yo emito opiniones. Y cuando tú emites opiniones, tiene alguien de alguna manera que queda afectado. Y no puedo ser neutral, porque no puedo ignorar lo que pasa a mi alrededor. Yo no puedo mirar para la izquierda cuando estoy viendo lo que está ocurriendo, cuando sé lo que está ocurriendo a mi derecha. Es decir, yo lo que creo es que cuando yo dejé de ser un periodista, cuando yo dejé el diarismo informativo, y me dediqué, que abandoné, por ejemplo, la sala de redacción, ya no trabajo en un periódico, yo escribo para un periódico, pero no soy miembro del staff de ese periódico. A mí me pagan por lo que yo escribo, ¿no? Yo escribo, mando mi columna y me pagan por lo que yo hago, pero no tienen ningún compromiso laboral conmigo. Yo no puedo pretender criticar a alguna gente porque fije opinión, porque fije posición frente a un hecho, porque yo vivo fijando posición frente a los hechos. De manera pues que yo, por eso, estoy muy claro. Yo no tengo por qué ocultar mi opinión frente a un hecho, porque yo no tengo compromiso. No tengo compromiso con terceros, yo tengo compromiso con lo que yo hago, con el periodismo, y trato de ser fiel a mi responsabilidad como periodista. Entonces, por eso es que yo creo, yo siempre aprendí, yo vengo de una escuela en que la mejor relación, o la única relación admitida entre gobierno y prensa, es la de una relación amigable pero a distancia. Por eso yo nunca he tuteado a un presidente, y tuve una relación formal muy estrecha con Balaguer y con otros presidentes. Yo he tenido una relación profesional. Pero yo nunca he tuteado a un político, y me parece a mí incorrecto hacerlo. Eso de Leonel, Danilo, Luis, bueno, ¿y qué es eso? Mira, Leonel, o mira, Danilo, ¿qué tú opinas sobre eso? Yo llamo a la gente por su apellido. Señor presidente, o señor ministro. Muchas veces amigos míos se han quejado, oye, ¿y ese trato? ¿Tan distante? Sí, no, yo tengo que mantener la distancia, porque el acercamiento es peligroso, contamina el acercamiento. Entonces, cuando termine la entrevista, tú eres fulano de tal y yo soy fulano de tal, pero mientras tanto tú eres el ministro y yo soy el periodista. No te pongas, no te enojes por eso, porque yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. No es nada personal. Sí. Además, cuando tú dices Danilo y dice Leonel o dice Luis, tú le estás promoviendo personalmente, porque aquí los políticos se promueven por su nombre de pila. Así es. Entonces, ese tipo de confianza es inapropiada. Te quita la distancia necesaria para tú poder opinar con cierto nivel de objetividad. Es como cuando tú estás en el bosque. Para tú ver el bosque tienes que salir del bosque, porque cuando estás dentro de él solamente ves los árboles, no ves el bosque. Entonces, si yo me acerco mucho a un presidente, o me acerco mucho a un político en sentido general, solo veo lo que él quiere que yo vea de él. ¿Entiendes? Lo que le conviene. Lo que le conviene. Y entonces yo no estoy preparado para aceptar ese condicionamiento. Don Miguel, hablando de su
de su compromiso con ver y analizar el entorno y el contexto de cualquier momento histórico o político de la República Dominicana, debo preguntarle cómo usted visualiza el actual o el presente del país bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, ya en su primer mes como mandatario reelecto, una serie de reformas importantes, constitucional, laboral. Se está discutiendo, o ya casi viene la reforma fiscal, de la mano un poquito de esta fusión de instituciones que ha anunciado recientemente. ¿Cómo ve todo este panorama? Bueno, institucionalmente yo creo que el país necesita que esa estabilidad que hemos tenido a lo largo de los últimos 40 años se preserve. Yo prefiero un gobierno malo al caos. Y creo que toda gente consciente en el país opinaría sobre ese particular, igual como yo estoy diciendo ahora, ¿no? Porque los gobiernos malos se pueden cambiar o pueden cambiar, dependiendo de las circunstancias. Pero el caos es el desorden y es la inestabilidad permanente. El problema que yo veo es lo que lo que siempre he pensado, es lo que yo veo en esta administración. Es decir, usualmente en campaña, cuando un presidente gana una campaña, cree que el país que conoció en campaña es el mismo que va a encontrar en el Palacio Nacional. Y cuando sube esa escalinata y entra a su despacho, se da cuenta de que entre ese mundo de campaña y el mundo real al que ha llegado, hay una distancia inconmensurable, difícil de sortear. Entonces comienzan los problemas. Y entonces, normalmente los presidentes, y en este caso creo que ocurre eso, los presidentes siguen confiando en su asesor de campaña y creen que pueden tener la misma efectividad como asesor del presidente. Y eso es un error gravísimo, porque siguen viendo el país como parte de una campaña política. O sea, usted dice que una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Gobernar, exactamente. Exactamente, porque cuando el presidente llega a ese despacho y se encierra y cierra la puerta, se da cuenta de que las cosas son muy diferentes. Que algunas de las cosas que él pretendía hacer, pura y simplemente no se pueden. Por lo menos con la rapidez que él lo intenta o quisiera, porque la realidad condiciona. La realidad condiciona. Y el presidente o el político que no entiende eso, que rechaza que la realidad pueda condicionar sus actuaciones, comete un error craso. Yo estoy viendo en este asunto, el presidente está muy entusiasmado, evidentemente, con su reforma. Y hay una de ellas que yo creo que... Hay muchas de esas que son importantes, la reforma de la policía. Nosotros necesitamos una policía diferente a la que tenemos. Pero no creo que se hayan hecho avances en ese sentido. Pero ya eso es otra cosa, no es una discusión aparte. La reforma constitucional, yo me pregunto, bueno, pero necesitamos realmente, en medio de todos los problemas que tenemos, con una inflación y con todas estas cosas que están pasando en el mundo, necesitamos ahora entretenernos con una reforma constitucional. ¿Qué vamos a lograr con eso? El presidente quiere fortalecer la independencia del Ministerio Público, pero yo no soy abogado, pues yo estudié Derecho en Periodismo, pero me preferí optarme por el periodismo, que era mi verdadera vocación. Pero yo me pregunto, ¿puede un Ministerio Público que es el responsable de la persecución o del diseño de la política anticriminal de un Estado, tener una política o tener una visión diferente a la que tiene el gobierno? A mí me parece que no. ¿Entiende? Entonces, lo que sí yo creo en la independencia de un Ministerio Público es en lo que tiene que ver con el manejo administrativo. Que sea independiente realmente, que no dependa, por ejemplo, de que un gobierno un día quiera constreñirlo, reduciéndole el presupuesto o dilatándole la entrega de los fondos. Entonces, se hablan de un candado. Bueno, la Constitución tiene un candado en lo que tiene que ver, y eso aparentemente es el interés del presidente, lo que tiene que ver con el límite de ejercicio presidencial. La Constitución lo establece, ese límite. Cuando el presidente Abinader se reeligió en las elecciones del 19 de mayo, quedó automáticamente inhabilitado para ser candidato en el 28. Él lo sabe, porque la Constitución dice 2 periodos y nunca más. Entonces, lo que ha dicho el alegato de él es, y yo no le quito fundamento, porque eso es una posibilidad.
Eso es una posibilidad porque está en la mente de todo el mundo. Es como un vicepresidente. Yo no creo que haya habido un vicepresidente en la historia de la humanidad que en algún momento dado no haya implorado al cielo para que el que está arriba se vaya. Se caiga para él asumir. Sí, exactamente. Y eso es lo más normal del mundo. Otra cosa es la conspiración para que eso ocurra, ¿no? Sí. Entonces, él dice eso. Ahora, en la forma, él quiere realmente que eso ocurra. Bueno, diga que para cambiar ese artículo pétreo de la Constitución, vamos a hacer que tiene que ser el Congreso, el 100% de los diputados y senadores tienen que aprobar la reforma, cambiar ese artículo. Eso va a ser imposible. Entonces, ahí sí hay un verdadero candado. Claro. ¿Entiendes? Pero no veo eso en el sentido. El presidente quiere reducir el número de diputados y yo creo que eso ha traído simpatía al presidente, pero también él mismo se contradice en los propósitos, porque él dice, yo quiero reducir un número 53 de los diputados electos por el voto directo, pero quiero aumentar los diputados a 20 los diputados nacionales que son diputados designados por dedo. Entonces le va a quitar representatividad al Congreso. Entonces, yo no entiendo. Entonces, yo creo que el presidente está mirando hacia unas reformas que no son absolutamente necesarias en este momento, y está dedicando todo su tiempo, todo su esfuerzo y toda su imaginación en esa reforma y en la fiscal, que sí parece la fiscal una reforma indispensable porque la situación económica del país lo está llamando. Por ejemplo, el Banco Mundial recientemente dijo que quizás la capacidad de crecimiento de la economía dominicana esté llegando a su límite. Eso significa que puede haber un estancamiento del crecimiento y eso puede tener problemas. El gobierno necesita más dinero porque el gobierno ha gastado, ha aumentado el gasto público de una manera exorbitante. Y ocurre que, por ejemplo, cada día con el aumento de la deuda externa, los compromisos del servicio de la deuda, es decir, el pago de los intereses y el pago del capital, aumentan en proporción al número, no en proporción al Producto Interno Bruto, sino a los ingresos presupuestarios. Claro. ¿Entiendes? Y eso es lo que hace. Y creo que ya del 30 o de cada 100 pesos que ingresan al fisco, a la deuda, 35 o 40 van a la deuda. Eso limita la capacidad el accionar del gobierno. Y el gobierno ha dicho que el gasto público no va a aumentar y se va a quedar a agosto de este año. Bueno, pero eso no significa una reducción del gasto público, es un congelamiento del gasto público. Que sigue siendo elevado. Que sigue siendo elevado. Es decir, porque también reducir el gasto público, el gasto corriente, por ejemplo, no creo que la fusión de muchos ministerios y de muchos departamentos reduzca el gasto público. Ojalá lo reduzca, pero eso para reducirlo va a significar el despido de personal. Sí. Y eso va a crear problemas. ¿Entiendes? Y entonces el gobierno está en una encrucijada. Y fíjate que un gobierno que ganó con más del 50% en mayo, ya en agosto está teniendo problemas de imagen y problemas con su propia política que le valió la reelección apenas en mayo. Será interesante ver entonces cómo se desenvuelven esos acontecimientos, don Miguel. A lo largo de su carrera, o recientemente, en años recientes, vamos a decir los últimos 10 años, usted ha emitido distintas opiniones que no han caído del todo bien en distintos sectores políticos, o por lo menos a sectores que usted no ha favorecido en ese momento con su opinión, fundamentada o no. Pero hay quienes le han respondido ahora se llama X, pero en Twitter, donde hay afirmaciones o hay personas ligadas a estos sectores políticos donde, por ejemplo, han afirmado que usted tiene una fijación con Leonel Fernández. Que no es primera vez que usted lo ha escuchado, porque yo incluso lo he visto respondiendo a estas acusaciones. Bueno, yo creo que Leonel Fernández tiene una fijación con la presidencia de la República. Y él ha dicho en infinidad de oportunidades que 2 periodos son suficientes, que lo que no se puede hacer en 2 periodos no se puede hacer en 5. Y él ha tenido 3 y aspira a 2 más. 5. La historia de la República Dominicana debe ser suficiente para advertirnos sobre el peligro del ejercicio prolongado del poder por una persona o por un grupo político determinado. Lo hemos pagado muy caro. Yo creo
que el presidente... Mira, la Fuerza del Pueblo, yo tengo más amigos en la Fuerza del Pueblo, aunque parezca mentira, que incluso en el Partido de la Liberación Dominicana. No solamente el Rugido del León, también el libro La herencia trágica del populismo, que salió en el 2013. Así es. En el 2012. En el 2013, a comienzos del 2013, cuando él ya le había dado la presidencia, y luego, el año siguiente, salió el Rugido del León. A mí no me molesta ni me preocupa el hecho de que piensen la intención con que se escribe un libro. A mí lo que me interesa es el contenido del libro. Si usted que dice que hay una fijación conmigo por lo que yo escribo, demuéstreme dónde está esa fijación. Y yo lo dije, una fijación, él tiene una fijación más porque yo no tengo ningún tipo de fijación con absolutamente nadie. Pero él tiene una fijación con la presidencia de la República. Y esa fijación viene del hecho de que él y mucha gente a su alrededor entienden que es la única persona con capacidad para, en un momento de crisis como está pasando el país, o un momento difícil, es la única persona capaz de salvar el país del desastre. Bueno, estamos hablando entonces no de un ser humano, estamos hablando de una divinidad, y yo le tengo mucho miedo a esas divinidades. Porque el ejercicio prolongado del poder no tiene límite. Si dos no son suficientes, lo serían 3. Él tiene 3. Lo serían 4. Lo serían 5. Si él gana las elecciones en el 28, y podría ser él el candidato de oposición con más posibilidades, porque por lo que sacó ahora. Por lo que sacó ahora. Y porque el PLD, a pesar de que está en un proceso de renovación, no está dando señales de oposición ninguna, como no la dio en los 4 años del 20 al 24, no dio oposición. Yo no sé si fue por la intimidación que provocó los recursos de los expedientes de corrupción que afectaron directamente entornos muy importantes del PLDismo, que perdió las elecciones del 20 por la división que se produjo el 19 de octubre del 19. Así es. Leonel Fernández dividió a su partido, el que lo había llevado 3 veces a la presidencia de la República, y que el partido que él había presidido por 17 años, dividió ese partido en el periodo electoral y le restó la posibilidad de él preservar el partido como presidente de la organización con otro candidato, pura y simplemente porque no era el candidato del partido. Entonces, en ese sentido, yo veo que no tiene límite. Es decir, él se concibe solamente... Yo creo que él no tiene ninguna otra distracción y no tiene ninguna otra fijación. Bueno, eso es una fijación, como dice, pero yo no tengo... ¿no? Y si la gente piensa eso, a mí me tiene eso sin cuidado, porque lo que a mí me gustaría es que rebatieran el libro. El libro no se inventa absolutamente nada. El libro y el otro, que es un ensayo, es otro ensayo, que se llama La herencia trágica del populismo, que abarca incluso el gobierno de Balaguer y el gobierno de Mejía y el gobierno de Guzmán y el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que le precedieron. Es decir, todos quisieron en su momento prolongarse en el poder. Yo creo que nosotros tenemos que hacer usted fue un buen presidente, 2 periodos. Lo que usted no puede hacer, como lo ha dicho 1000 veces el presidente Fernández, si no puedo hacer en 8 años lo que yo quería hacer, ¿cuántos años más necesito? Es decir, no son palabras mías, son sus palabras. ¿Entiende? Entonces, ahí no hay posibilidad. Mira, yo creo que la Fuerza del Pueblo, más que un partido político, es un proyecto presidencial. Y tiene algunos de los jóvenes valores y algunos de los políticos más importantes que tiene el país, mejor educados. La gente del PLD, los que han quedado, y la gente, la dirigencia en el entorno del presidente Fernández. Y le digo presidente porque se ganó el mérito de ser presidente. Son las personas quizás mejor preparadas de la política dominicana, porque estudiaron para ser políticos.
Lo que no se ve en muchos otros partidos políticos. El PRM no tiene una escuela de formación política. El PRD desapareció eso con la debilidad, el debilitamiento de la salud de Peña Gómez. El Partido Reformista hubo una vez un intento de eso cuando adquirió la ideología social cristiana y se fusionó con el Partido Revolucionario Social Cristiano y preservó el nombre de reformista, pero adquirió el de social cristianismo. Pero ¿cuántos dirigentes jóvenes y medios del Partido Reformista realmente conocen la doctrina social cristiana? Bueno, tú lo puedes contar con... no saben lo que es. No lo saben, no lo han estudiado. Claro. Y esa gente se preparó para el gobierno y fue disciplinado. Hubo época, mi secretaria, que tiene 35 años conmigo, que es una seguidora de Leonel Fernández. ¿Su secretaria es seguidora de Leonel Fernández? Mi asistente, sí, ya ella no está, ella está trabajando en su casa desde la pandemia. Mírelo ahí, una muestra de su democracia interna de equipo. No, tiene, porque y es muy fiel y nosotros la queremos familiarmente, la queremos mucho porque es muy eficiente. Ella era de los que salía cuando el PLD era un partido de cuadro de 18,000 personas. Ella era de que salía una vez terminado un meeting del PLD a recoger la basura que dejaban los PLDistas. Pero esa mística yo creo que desapareció en el PLD y en la Fuerza del Pueblo. Don Miguel, viendo la perspectiva del presidente Medina, que siempre he dicho que 2012-2016 es uno de los gobiernos, al menos comunicacionalmente, más extraordinarios que yo he presenciado, luego se reelige con un impresionante 62%. Recordemos que, por ejemplo, Luis Abinader, con todo la popularidad, no alcanzó ni el 60%, llegó al 57%, para que la gente vea lo difícil que es sacar un 62%. Y no reconoció el 62% de Danilo Medina, todavía no reconoce la legalidad de la reelección del presidente. Pero se reeligió con 62%, pero mire que Abinader apostaba un 65-70 con 57%, para que la gente vea lo difícil que es sacar un 62%. Y luego empieza como una debacle sistemática del segundo gobierno del presidente Medina, estalla Odebrecht. Viéndolo en esa perspectiva, don Miguel, ¿usted cree que fue un error del presidente Medina forzar un poquito más de la cuenta las posibilidades de él de volver a tocar la Constitución para mantenerse un tercer periodo? Bueno, eso físicamente no puede ser probado porque nunca llegó un proyecto y nunca él dijo que estaba promoviendo. Había gente a su alrededor que estaba en eso, evidentemente. Y si eso se daba, yo creo que él hubiera recibido... Él se hubiera reelegido. Él se hubiera reelegido. Quizás no. Quizás no porque ya el partido estaba dividido en el 16. En el 20. Que fue cuando se dice que él intentó reelegirse. Y hubo una alianza no formal, pero una alianza tácita entre la Fuerza del Pueblo, de reciente formación entonces, y el PRM, también de reciente formación entonces, ¿te acuerdas de los famosos piquetes frente al Palacio, frente al Congreso y todo ese tipo de cosas? Mira, yo creo que hubo dos factores que determinaron... varios factores que determinaron la derrota y el triunfo de Luis Abinader en el 20. Había un hartazgo con el PLD después de 20 años de ejercicio presidencial. La gente quería un cambio, quería cosas nuevas. Y Medina cometió un error. No sé si presionado por el partido porque no podía hacer otro tanto. Es decir, que las mismas caras que uno vio, que los dominicanos veían del 2000, cuando el 2004, cuando el presidente Leonel Fernández recuperó la presidencia, eran las mismas que se tenían en el 2020 todavía. Algunos con un cargo y otra cosa. Entonces la gente se cansó de esa misma cara y quería cosas nuevas. Pero además hubo dos elementos que influyeron en esa derrota: la división del partido y la inconformidad, y el elemento que la gente se dio cuenta de que la corrupción estaba llegando a unos niveles prácticamente que ya afectaban la vida de la gente. Claro. Y hemos visto yo sé que ha habido algún tipo de persecución política y es evidente eso porque no se puede ocultar, pero muchos de esos expedientes tienen fundamento y se llegó a eso. ¿Y por qué? Porque eso es el resultado del ejercicio prolongado del poder.
¿Entiendes? Cuando tú controlas todos los poderes del Estado, tú puedes hacer cualquier cosa con un país, ¿entiendes? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que evitar. Porque si el tercer periodo de Danilo Medina era dañino para la República Dominicana, en opinión del doctor Leonel Fernández, que ya había tenido 3 periodos y aspiraba a un cuarto y a un quinto. ¿Entiendes? Porque un cuarto y un quinto de Leonel Fernández no representaban el peligro que podía representar un tercero de Danilo Medina. Entonces hay que verlo de esa perspectiva, ¿no? Es decir, yo creo que aquí, no sé, pero quizás el modelo americano se adapta más a la naturaleza y a la idiosincrasia dominicana, pero a mí me gusta mucho el modelo mexicano y el modelo que existía en Venezuela antes de la llegada del chavismo. 6 y nunca más. No, en 6 y nunca más es en México. En México. En Venezuela eran 5. Y tú tenías que esperar 2 periodos intermedios para poder aspirar. Pero después que tú dejas la presidencia y vienen 10 años, ya tú no eres el mismo. Y ya la Venezuela, en el caso de Carlos Andrés Pérez, yo discutí mucho eso con Carlos Andrés Pérez en varias entrevistas que le hice, que tú lo puedes conseguir en YouTube. Es decir, la presidencia que él dejó, la Venezuela que él dejó 10 años atrás, no era la Venezuela que él iba a gobernar 10 años después. Claro. Entonces, el país que Leonel dejó en el 2012 no es el país que él va a encontrar en el 28 si gana en el 28. No va a poder. Muy distinto. No va a poder y no es el mismo. ¿Qué puede ofrecerle en el 28 al país que no le pudo dar en 12 años a la República Dominicana? Entonces, ¿dónde está el relevo? Nosotros tenemos que promover el relevo, porque él en su momento fue un relevo. Él fue un relevo. Él fue el relevo más productivo que ha tenido el país. Que después que salimos de Peña Gómez, de Bosch y de Balaguer, Balaguer no tenía límites. Balaguer decía que él no perseguía la presidencia, que la presidencia lo perseguía a él. Yo soy en cierta forma, señores, un instrumento del destino, dijo en una oportunidad, y Leonel lo repitió en un meeting, recuerdo yo, en San Cristóbal, mucho tiempo después. Es decir, no hay límite, porque la presidencia, el ejercicio prolongado, te obnubila y no permite ver la realidad que tú estás gobernando, porque te crees superior a ella. Y como te crees superior a ella, crees que puede vencerla y finalmente la realidad te doblega, te tuerce los brazos y te lleva y te conduce al fracaso. Entonces, yo creo que Leonel Fernández... Mira, yo he dicho muchas veces a los amigos míos que yo tengo en la Fuerza del Pueblo, que son muchos, como te dije al principio, y que me respetan, y que no piensan eso de mi obsesión, y si lo piensan, no me lo dicen, se lo ocultan, cosa que yo le agradezco. Pero no creo que lo piensen porque ese tipo de cosas no se disimula, no puede disimularse. Yo le he dicho que en el caso de Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer tenían una cosa muy en común, que dividían el país en 2 mitades. Una mitad que lo odiaba irreflexivamente y una mitad que lo adoraba irracionalmente también. Cuando los 3 dejaron de ser opciones presidenciales, se convirtieron en los activos nacionales que siempre habían sido, pero que la lucha partidaria lo ocultaba o no lo permitía ver en todo el sentido de la palabra. ¿Usted cree que Leonel Fernández...? Yo creo que es un activo nacional. Yo creo que es un activo nacional, pero no lo será y no se lo reconocerá mientras él sea una opción presidencial, porque es un elemento de conflicto. Él es un elemento de conflicto ahora. Eso no es su propósito, evidentemente, pero es un elemento de conflicto porque él está confrontando cosas y él quiere un puesto que quizás el país se lo tiene reservado a otro, porque él fue, como le dije hace un momento, él fue un relevo productivo. Y Luis Abinader está haciendo un relevo productivo. Yo creo que la llegada de Luis Abinader al poder, a pesar de que yo tengo muchas diferencias por la forma en que él se conduce, y esas cosas, pero eso no quita que yo reconozca que él ha hecho cosas buenas, porque no hay en una democracia como la que vivimos, no puede haber, porque entonces no sería una democracia, ningún gobierno enteramente bueno
o un gobierno enteramente malo. Entonces tú tienes que juzgar a un gobierno por lo que hace y por lo que no hace. ¿Entiendes? Entonces yo puedo estar en desacuerdo con la política del presidente Luis Abinader, pero eso no me quita la posibilidad de reconocer que algunas de esas políticas son positivas. Claro. Porque yo no soy ciego y no soy una persona irracional. Y como yo no soy un militante político, ni de su partido, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, ni de ningún otro partido político, yo no estoy atado a una directriz política, ¿entiendes? Entonces yo puedo asimilar o puedo razonar con absoluta independencia de criterio con relación a lo que un gobierno hace o no hace. Claro. Don Miguel, hablando de esa independencia y esa distancia que usted marca para poder observar los acontecimientos con la mayor limpieza posible de los hechos, ¿usted cree que Abinader va a cumplir su palabra y no va a intentar perpetuarse en el poder y con ello marcaría un punto de inflexión positivo para la historia en vista de que serían 2 periodos y nunca más? Bueno, yo quisiera que él cumpliera ese compromiso. Pero ya él incumplió un compromiso similar. En el 20, él dijo cuando, en la campaña del 16, él dijo que él nunca se reelegiría y que su partido rechazaba la reelección presidencial porque venía como, era uno de los valores que arrastraban desde el PRD. Y él creía firmemente eso. Incluso llegó a decir, y estas fueron sus palabras casi textuales, que él no creía en la reelección y juraba de ella porque veía en la reelección la fuente de todos los males de la República. Son palabras muy fuertes. La fuente de todos los males de la República. Y entonces le dijo a una gente en esos actos de campaña populista, sentado en un sitio, en una taberna, en un bar o en un sitio de eso, con una persona que le habló de eso. Él dice que le estaban grabando. Él le dijo, y eso está en las redes. Y lo repiten acá, los enemigos o los adversarios del gobierno lo repiten a cada rato. Él decía, guarda este video para cuando yo esté en la presidencia, tú me lo lleves a Palacio porque tú verás que no es así. Está jugando dominó, creo, algo así. Sí, jugando dominó. Entonces, yo creo que si él incumplió esa palabra, el país necesita algo más que otra promesa para confiar en eso. Pero yo quisiera que él cumpliera esa. Y yo creo que él está obligado a hacerlo. Y para hacerlo tiene que quedar bien. Claro. Tiene que ser un buen presidente, porque aquí hay mucha rivalidad. Y aquí va a ser muy difícil ser expresidente. Yo entiendo eso. Va a ser muy difícil ser expresidente. Alguna vez se discutió en el país lo que existía en Venezuela, que el presidente de la República, cuando dejaba el poder, automáticamente se convertía, y esa fue la fórmula que se le dio a Pinochet para dejar el poder, con el sí y el no. El plebiscito. Que ir al Senado en una senaduría vitalicia. Yo siempre he dicho que para mí el modelo perfecto de demócrata, para mí el demócrata más grande que ha existido en la historia latinoamericana fue Rómulo Betancourt. Yo no sé si tú conoces el libro mío sobre el atentado a Rómulo Betancourt. No. Ese libro se llama La ira del tirano y narra el atentado que Trujillo planificó y fraguó contra Betancourt en junio de 1960. Fracasó, pero Betancourt resultó herido porque fue una bomba, un explosivo que se accionó a distancia con un control remoto. Y milagrosamente salió herido, pero no murió. Eso le valió a Trujillo las sanciones que pusieron fin al régimen, porque en la sexta reunión de consultas de cancilleres como órgano de consulta reunido en San José de Costa Rica en agosto de ese año, se condenó a Trujillo, se encontraron a Trujillo culpable. Quien encontró las pruebas y reunió las pruebas para llevarla a esa reunión de cancilleres para condenar a Trujillo fue el entonces ministro de Gobernación de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que era un hombre muy joven, que después fue presidente de la República. Y entonces la OEA expulsó a la República Dominicana, al régimen de Trujillo, de la OEA, le impuso sanciones y todos los países de América
rompieron relaciones con el régimen de Trujillo, retiraron sus embajadas, sus consulados y cortaron toda posibilidad de vínculos comerciales. Es decir, Trujillo tenía que comprar tractores y esas cosas, tenía que irse a Europa. No podía comprarle nada. Y entonces y fueron unas acciones. Incluso los Estados Unidos, Trujillo se habían vendido. La República Dominicana participaba en el programa preferencial de cuota azucarera de los Estados Unidos, que pagaba un precio y todavía paga un precio preferencial con relación al azúcar proveniente del mercado mundial. Y Estados Unidos le debía a la República Dominicana una azúcar comprada en el 60. Y fue después de la muerte de Trujillo en el 61 y cuando desaparece el trujillismo y se instala el Consejo de Estado del 62, cuando los Estados Unidos levantan las sanciones y le entregan el dinero al gobierno dominicano. Y eso se puede dar ahora con la deuda dominicana en Venezuela con el petróleo. Precisamente, sí. Pero ese libro es muy interesante. Ese libro fue... yo hice varias ediciones del libro. ¿Pero se agotaron? Sí, se agotó. Y lo que pasa es que si yo no puedo, yo tengo limitados recursos, muy limitados recursos. Y aquí la gente no ha leído. Y ningún gobierno, ni siquiera el gobierno del PLD, ni siquiera el gobierno de Leonel Fernández, que es un hombre un gran lector. Un gran lector, que llegó ahí a través de la educación, a través de la lectura. Que es probablemente el político dominicano mejor formado, políticamente hablando e intelectualmente hablando, hoy en día, y eso es una realidad que nadie le puede negar. Sería un error y a eso habría una fijación ahí en ese tipo de cosas. Negarle eso. Pero ni siquiera en su gobierno se protegió el libro dominicano. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Cultura que está más empeñado en promover el vudú y promover el gagá, que son ajenos a la tradición cultural de la República Dominicana e incluso a la filosofía religiosa de la República Dominicana, que es el cristianismo, que hacer los libros. Aquí no se editan libros, aquí no hay una casa editora. Entonces un escritor joven tiene que irse al exterior. Claro. Yo no me fui al exterior y no hice carrera, porque todavía a los 21 años, 22 años, cuando yo podía hacerlo, esa vocación no se había despertado en mí todavía. Y yo era corresponsal de la UPI. Además, yo me casé muy joven, yo me casé a los 21 años. Y mi esposa tenía 19. Son 57 años de casado. Es decir, y entonces era muy difícil irse a Europa para iniciarse uno una carrera, intentar una carrera de escritor. Yo perdí esa oportunidad y la perdí conscientemente porque yo pude haber escogido eso, pero como te dije, me casé muy joven y yo no podía hacer nada. Y yo le he dicho a muchos jóvenes aquí en la República Dominicana que si se sienten escritores y quieren ser escritores, que se vayan a Europa, que se vayan a España o a Francia. A Francia ya es muy difícil. A Francia es muy difícil, primero por la barrera idiomática, a pesar de que todos los grandes escritores latinoamericanos se hicieron no en España, se hicieron en Europa. Alejo Carpentier, el propio Gabo, el propio ¿cómo se llama? Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, todos esos grandes escritores latinoamericanos se hicieron en Francia, no en España. Pero yo le digo a esos escritores, si ustedes tienen la oportunidad de irse, arriésguense joven. No esperen llegar a una edad en que les va a resultar muy difícil la adaptación. Váyanse, porque aquí no tienen posibilidades de hacerse como escritores. Primero porque no hay una política de promoción cultural que favorezca o promueva una nueva generación de escritores dominicanos. Y primero porque no se alienta la lectura. Claro. Aquí no se alienta la lectura. Cuando yo estaba en la secundaria y yo estaba en la primaria, yo leía libros. Yo leí Los Tres Mosqueteros cuando yo tenía 11 años. ¿Entiendes? Vaya a preguntarle a algún niño de 11 años. De 11 años. Pregúntale a un niño si ha leído algún libro en su vida. Moby Dick. Si ha leído La Isla del Tesoro, que son libros que si tú no leíste a cierta edad, te va a resultar muy difícil leer. Sí, sí. Yo le he preguntado incluso a muchos intelectuales dominicanos sobre Charles Dickens y no saben quién es Charles Dickens. Es decir, a esos jóvenes generación. ¿Por qué?
Primero porque tú vas a una librería, ya aquí nada más hay una sola librería en el país real, llamada una librería de verdad, que cuesta, ¿no? Y tú vas, los libros te cuestan 1.200, 1.500, 1.900 y 2.000 pesos del libro. Y entonces un joven que quiere leer va a una librería y no tiene 2.000 pesos para comprar un libro. No va a gastar 2.000 pesos en un libro. Para comprar un libro, ¿entiendes? Entonces ese es el problema. Entonces yo le digo a los jóvenes escritores, si usted se siente escritor y quiere intentar ser escritor, váyase a este país, porque en este país no va a tener oportunidad, porque no hay chance alguno. Quizá haya que trabajar ese tema. Don Miguel, finalmente, y agradeciéndole mucho su tiempo y su disposición a responder a todas nuestras preguntas. Todo escritor, de alguna manera hay obras o alguna obra de su larga trayectoria, y usted sigue produciendo, que lo marca de alguna manera, que es la obra, digamos, su obra trascendental, su obra cumbre, o el antes y el después de su carrera como escritor. De los 17 libros que usted ha producido, ¿cuál es esa obra que lo marcó de por vida? De mi autoría. Bueno, los libros de historia son los libros más vendidos. Por ejemplo, El golpe de Estado, Los últimos días de la de Trujillo, el 0 de junio, que es un libro que narra los resultados diplomáticos como consecuencia de la invasión, la expedición de junio del 59. Y todos los otros libros, incluso ese último, porque aquí hay un problema. La colegiación obligatoria está coartando y afectando la carrera de profesionales liberales, porque si yo me hice abogado yo tengo que escribir, porque si yo me hice arquitecto yo tengo que pertenecer a un colegio de arquitectos, cuando tú sabes que esas son pequeños grupos que controlan el ejercicio de una profesión, coartando incluso la libertad y las oportunidades de muchos otros. Pero yo tengo dos libros que son para mí muy importantes. Uno se llama La lucha inevitable, que es un libro que narra la relación que existe entre la pobreza y la democracia en estos países, y que en la época del florecimiento en América Latina, después de la revolución, que yo llamo ahora involución castrista, alentó la esperanza y las expectativas de todos los jóvenes latinoamericanos que en algún momento tuvieron a Fidel Castro como un ídolo, casi un dios viviente. Ese libro narra eso, y yo entiendo que hay una dependencia muy estrecha entre la pobreza y la falta de democracia. Y yo creo que ya como el comunismo no representa un peligro real, yo sí creo que la desaparición del comunismo no ha puesto fin a la lucha social. Quien cree eso está sumamente equivocado y está despistado. Yo creo que todavía la supervivencia de la democracia en estos países depende del éxito que tengamos en combatir la pobreza en la República Dominicana. Hay otro que se llama El mundo que quedó atrás, que yo narro muchas experiencias juveniles, historias de adolescencia, y que yo rememoro mucho mis vínculos familiares, lo que mi padre representó para mí y todas esas cosas, y que está dividido en dos partes. Esa parte muy personal y la otra parte que le da sustancia al título, es decir, el mundo que quedó atrás. El mundo que heredamos tras la caída del muro de Berlín, que comenzó lo que se llama la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría comenzó tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial, con el boicot que le hicieron los soviéticos a Berlín, que tuvieron que abastecer, los aliados occidentales tuvieron que abastecer a Berlín por la vía aérea, que ha sido uno de los movimientos más extraordinarios. Abastecer todo un país a través de la vía aérea. Impresionante, sí. Impresionante, con un país dividido, todo eso. Esos son libros, pero yo creo que todos los libros míos son importantes. En mi primer libro, yo escribí 2 libros cuando yo renuncié del Caribe para irme a trabajar a Puerto Rico como jefe de redacción de un periódico allá. Yo reuní, y el periódico reunió una serie de artículos que yo había publicado en mi columna, porque yo comencé a escribir la columna muy temprano. Yo comencé a escribir la columna en el 76. Diaria en el 78, pero diaria, semanalmente en el 76. Yo había hecho un viaje en el 75 a Tel Aviv, a Israel, invitado por la Embajada de Israel. Había estado 2 veces
no había estado una vez anterior en Israel. En 1964 yo era un mozalbete y yo fui miembro del equipo olímpico que participó en las primeras Olimpiadas de ajedrez que el país participó, que fueron las 16 Olimpiadas Mundiales que se celebraron en Israel. Yo fui el tercer tablero de la República Dominicana. Me correspondía el segundo tablero porque yo era entonces subcampeón. Pero yo no tenía experiencia y tenían una gente que eran ajedrecistas mejor formados que yo. Y yo fui el tercer tablero. Ahí duramos un mes. Y yo en realidad me sorprendió ese país. Y gran parte de la literatura que me unió sentimentalmente a Israel viene de ese viaje, porque ahí yo compré en español Éxodo, de León Uris, compré un libro que se llama Génesis, de un escritor judío norteamericano que se llama Dark Kurzman. Kurzman estuvo aquí en la Revolución del 65, un año después, y escribió un libro que se llama La Rebelión de los Condenados, que ese libro debían leerlo los periodistas dominicanos. Y entonces yo escribí de mis experiencias. Entonces volví en el 75 invitado y tuve 10 días. Y entonces recorrí ahí. Entonces, como resultado de eso, yo escribí una serie de artículos. Pero entonces, ese viaje ya yo era una persona adulta. Claro. Yo no era un muchacho. Yo sabía, ya tenía una formación, conocía lo que era ese país, o tenía nociones de lo que era ese país, y lo conocí realmente. Entonces escribí una serie de artículos que se reunieron en un libro muy sentimental, que se llama En la Tierra Prometida, reportajes sobre Israel. Y también se reunieron otros artículos que se llama La Generación de mis Padres, que era una serie de artículos muy sentimentales, personales, sobre mi vida familiar, mi relación con mis padres, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, el vecindario, mis amigos del vecindario, ¿entiendes? Todas esas cosas están reunidas en ese libro, pero fue un libro que cuando yo me fui al periódico lo imprimió, pero nunca se vendieron esos libros. Se repartieron y se regalaron, y mucha gente lo tiene, y yo algunas de esas cosas incluso lo usé en otros libros, y lo usé y lo seguí usando, como avance de otros artículos, ¿no? Rememorando, ampliando artículos. Esos fueron mis dos primeros libros. Don Miguel, y cuenta con Cerebros Políticos para cuando se encuentre el tiempo y los recursos para volver a relanzar algunas ediciones de estos libros que considero importantes para que los jóvenes dominicanos y quienes residimos aquí ya hace muchos años, en mi caso, mi familia es completamente dominicana, ya soy parte de este país, que ahí hay una memoria histórica de los últimos 60 o 70 años de este país que es importante siempre tener en cuenta para de alguna forma también valorar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero fíjate, yo tengo un libro en preparación. Bueno, un libro dilatado que no sé si podré terminarlo. Es un libro que yo comencé a concebir en los años 90, después que saqué incluso después que saqué Los Últimos Días de la Era de Trujillo. Que quise yo escribir sobre el frustrada intento guerrillero de 1963, del 14 de junio. Yo entrevisté a decenas de personas, cientos de personas, todos los que participaron ahí. En diferentes mudanzas y en ese tipo de cosas, yo perdí muchos de esos papeles, de esos documentos, que son muy difíciles de recuperar. Uh-huh. Y algunas de las grabaciones que yo hice ya no funcionan, ya no se entienden. Y traté de reproducirlas. Pero un capítulo, la idea mía era reproducir los 7 focos guerrilleros que hice. Y yo reproduje uno en un libro que se editó en el 2018, que es un libro también muy personal, que se llama Vivir en Libertad, que es el foco de la guerrilla, no de Manaclas, donde estaba Manolo Tavares, sino donde estaba Polo Rodríguez, que era uno de los inspiradores de ese movimiento y de la gente que realmente era fidelista aquí en el 14 de junio. Pero en el interín llegó un momento en que yo perdí el libro mentalmente, es decir, me desubiqué y el personaje se me escapó, y llegó un momento que me confundí y no sabía si era un libro sobre la guerrilla o era un libro sobre Manolo Tavares. Y en esa confusión terrible, torturante, déjame decirte, torturante, yo me despertaba en la noche y soñaba con eso, no me dejaba tranquilo, perturbó mi tranquilidad en un momento dado. Y eso ocurre con todos los escritores.
que toman las cosas en serio. Entonces el libro se fue, y en el interín de aquí a allá no he podido completar ese libro y he editado 8 libros. Bueno, pero... Porque tomaba otro, porque en la investigación, cuando yo estaba escribiendo el libro sobre el atentado a Rómulo Betancourt, surgió ahí en la entrevista que le hice a Carlos Andrés Pérez en su casa como presidente, como prisionero domiciliario en su casa de las Mercedes, en su casa de las Mercedes en Caracas. Muchas de esas entrevistas yo tuve un día entero con él, 18 horas grabando y hablando. Me sirvieron para un libro que ganó el Premio Nacional de Historia y el mejor libro del 2000, que se llama Al borde del caos, que es un libro que narra los 3 meses que transcurrieron entre las elecciones del 78 y la juramentación de Antonio Guzmán como presidente constitucional de la República. Bueno, hay una memoria interesante, don Miguel, y cuente con Cerebros Políticos para que veamos la luz de ese libro. Esperemos que... No, yo no creo que pueda ya terminarlo, porque yo tengo un libro que me va a costar más trabajo que ese, que es un libro que incluso tiene un título, y yo comencé, y ese libro yo lo había diseñado, el índice, y lo tenía todo preparado para comenzar a trabajar en el libro. El libro era Trujillo y la Iglesia, una historia de amor y odio. Uf. Pero cuando yo estaba trabajando en el libro, el padre Sáez, tú conoces al padre Sáez, José Luis Sáez, que es miembro de la Academia Dominicana de la Historia, un tremendo sacerdote y un tremendo historiador. Él sacó un libro que se llama La sumisión bien pagada, donde él denuncia la complicidad de la jerarquía católica dominicana con el régimen de Trujillo, siendo él... Bueno, él es jesuita y, claro, y los jesuitas no cayeron en esa trampa. Cuando yo leí el libro, que salió en 2 tomos, yo me di cuenta que si yo sacaba el libro mío, no iba a aportar mucho a lo que ya él había aportado. Y entonces desistí de seguir trabajando en ese libro y seguí investigando sobre el libro, y llegó un momento en que creí y entendía que ya sí yo podía escribir ese libro. ¿Ese está más encaminado? No, yo dudo que yo pueda terminarlo. Primero porque me van a faltar tiempo y me van a faltar recursos. Y tengo 2 libros que son más tranquilos, que me pueden costar. No sé, y yo a veces me pregunto, ¿para qué hacer un libro en un país donde muy poca gente lee? A veces yo me hago esa pregunta con relación a mi columna, y yo escribí una columna de eso, la inutilidad de escribir en un país donde poco se lee. Bueno, yo le diría que yo soy yo lo leo a usted, don Miguel, y le pediría que no deje de producir, deje de producir hasta el último día. Yo lo sé, te lo agradezco. tú eres un ser raro en este mundo. Don Miguel, gracias. No, gracias a ti por... Gracias de verdad por su tiempo, y ha sido de verdad que un honor tener esta conversación con usted. Bueno, mi hija me hizo el compromiso de saludarte y darte recursos. Y me debe un libro firmado de golpe de Estado todavía. Yo te garantizo que lo tendrás. Gracias, don Miguel. Bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, y será hasta la próxima.